Nicolás Maduro anunció el inicio de 30 días de racionamiento eléctrico en medio de los apagones masivos en Venezuela. El dictador, bajo cuyo gobierno el país cayó en la peor crisis de su historia, volvió a culpar a sabotajes de las fallas eléctricas. Diversas protestas, reprimidas por el régimen, se registraron este domingo en una expresión de hartazgo por los cortes. La dictadura también anunció la reducción de la jornada laboral y la suspensión de las clases. Venezuela sigue a media máquina. Los masivos apagones acentuados desde el 7 de marzo obligaron al régimen de Nicolás Maduro a reducir la jornada laboral y suspender clases, además de activar un plan de racionamientos eléctricos durante 30 días. He aprobado un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga, de equilibrio entre el proceso de generación, los procesos seguros de transmisión y los procesos de servicio y consumo en todo el país, poniendo énfasis en garantizar el servicio de agua, dijo Maduro este domingo en la cadena nacional. Acompañado por sus ministros y el alto mando militar, Maduro transmitió un mensaje en cadena de radio y televisión obligatoria, aunque reconoció que muchos venezolanos no lo podían ver porque seguían sin electricidad la noche de este domingo. El racionamiento anunciado por el mandatario socialista es semejante a los aplicados en el estado petrolero de Zulia, oeste, golpeado desde hace una década por cortes eléctricos. Hemos venido administrando una situación muy grave porque el golpe afectó la capacidad de generación de Segurí al resto del país, dijo el dictador socialista al reiterar que las fallas han sido causadas por ataques terroristas en lo que ha llamado una guerra eléctrica. Maduro no aclaró cómo funcionarán los racionamientos. El plan de 30 días de administración de carga ya entró en vigencia este domingo 31 de marzo, remarcó. Estos son golpes de una guerra eléctrica para volver loco al país, dijo Maduro, quien reiteradamente culpa a sabotajes de las fallas eléctricas y bajo cuyo gobierno Venezuela cayó en la peor crisis de su historia reciente. Tras la alocución de Maduro, el presidente interino Juan Guaidó calificó a la medida de farsa. El racionamiento de 30 días es una farsa, como los 100 días del ministro aquel o los 30 días del billete de 100. Nadie les cree, y por eso deben irse, dijo a través de Twitter. La chispa del malestar por los recurrentes apagones se reflejó en manifestaciones dispersas en Caracas, varias de las cuales fueron reprimidas por grupos civiles armados afines a la dictadura socialista conocidos como colectivos. El gobierno bolivariano ha decidido mantener suspendidas las actividades escolares y se establece una jornada laboral diaria hasta las 2 de la tarde en instituciones públicas y privadas, informó más temprano el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, al leer un comunicado oficial. El texto oficial no precisó por cuánto tiempo se prolongará la reducción de la jornada laboral ni la suspensión de clases, aunque Maduro estimó que las actividades escolares podrían restablecerse entre martes o miércoles de la semana que viene. La medida se asemeja a las aplicadas durante los años 2016 y 2018 por Maduro, aduciendo la reducción del caudal en la hidroeléctrica Guri, que genera 80% de la energía al país, por efectos de la sequía. El sonido de cacerolas irrumpió en la capital venezolana. Con pitos y banderas, decenas de habitantes salieron espontáneamente a las calles formando pequeñas protestas agobiados por las fallas eléctricas y la severa escasez de agua, pero muchas fueron contenidas por los colectivos.
Previamente, el presidente había dado luz verde a estos grupos de civiles armados para contener las protestas. Colectivos paramilitares al servicio de la dictadura de nuevo reprimen las protestas de los sectores populares. Cumplen la orden de Maduro de reprimir las protestas sociales por derechos, denunció la ONG de Derechos Humanos Provea. Venezuela, colectivos chavistas dispararon contra manifestantes en Caracas. El sonido de cacerolas irrumpió este domingo en varias zonas de Caracas en protesta por los consecutivos apagones en Venezuela desde el 7 de marzo, llevando a millones de venezolanos a la angustia y desesperación. Joaquín Rodríguez, un abogado de 54 años, golpeaba con fuerza 2 envases de plástico durante una protesta en Los Palos Grandes, otrora acomodada zona de Caracas que sufre los rigores de las fallas eléctricas registradas en el interior del país desde hace una década. Nuevamente un apagón nacional nos está afectando nuestra calidad de vida, no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos internet, no tenemos teléfonos, estamos incomunicados, hemos llegado a lo peor que hemos podido imaginar, narró a la AFP en alusión a los apagones intermitentes desde hace casi una semana. En algunos sectores de Caracas las protestas fueron reprimidas por colectivos, como se les conoce a los civiles armados chavistas a los que el presidente Nicolás Maduro ha dado luz verde para contener las protestas. Hay represión fuerte de colectivos encapuchados con armas disparándole a la población, afirmó un habitante de Cotiza, un sector popular de Caracas donde se escenificaron manifestaciones espontáneas por los recurrentes apagones. Mauricio Marcano, un comerciante de 30 años que salió a protestar junto a sus vecinos, también denunció la presencia de colectivos armados que reprimían protestas escenificadas en el centro de Caracas, donde policías bloquearon algunas calles para contenerlas. Luego que un nuevo apagón dejara a oscuras la capital y varios estados la noche del sábado, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, reiteró que se trataba de otro sabotaje. El gobierno bolivariano se dirige al pueblo de Venezuela y al mundo y denuncia la infame y brutal perpetración de 2 ataques programados y sincronizados contra el sistema eléctrico nacional para obstruir de manera criminal y homicida los inmensos esfuerzos del gobierno revolucionario para estabilizar el servicio de energía eléctrica, sostuvo en declaraciones transmitidas por la televisión gubernamental. Tras sumarse a las protestas, que se replicaron en varios sectores de la capital venezolana, Dina de Ornella clamó ayuda a la comunidad internacional. La comunidad internacional que se dedique a nosotros porque nosotros nos estamos muriendo, la gente se está muriendo en los hospitales, abandonan a los niños en la calle porque no hay alimentos, por favor, ayúdenos, se lo pedimos, por favor, sostuvo. El opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por unos 50 países, había pedido durante una concentración el sábado salir a protestar cada vez que se produjeran fallas eléctricas y de agua, en severa escasez. Las interrupciones eléctricas completaban varios días este domingo en estados como Zulia, severamente golpeado desde hace una década por racionamientos. Llevamos 6 noches completas sin luz, estamos como en la era de las cavernas, se quejó Chiquinquirá Bermúdez, habitante de los puertos de Altagracia, adyacente a la capital Maracaibo. Caracas, 31 Mar, F. Héctor Pereira, foto, Miguel Gutiérrez,
La falta de agua causada por una semana de apagones en Venezuela terminó empujando a los venezolanos a las calles para protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro en una jornada en la que hubo enfrentamientos en Caracas con disparos sin que se conozca todavía si alguien resultó lastimado. Fue testigo de varias detonaciones en la avenida Fuerzas Armadas, donde un centenar de manifestantes protestaron durante horas pidiendo el regreso de la energía y, con ello, del suministro de agua potable y de los servicios de telefonía e internet. En el oeste de la capital se produjeron desde la mañana numerosas concentraciones de ciudadanos que pedían la restitución del fluido eléctrico luego de que anoche se registrara otro de los apagones nacionales que iniciaron el lunes. Las cercanías del Palacio Presidencial de Miraflores, custodiadas por decenas de agentes y tanquetas de la Guardia, fueron tomadas casi en su totalidad por una veintena de protestas en las que los vecinos cortaron las vías, armaron barricadas y corearon consignas antigubernamentales. En estas manifestaciones los ciudadanos mostraron recipientes vacíos para denunciar que el agua no corre por las tuberías de sus hogares desde hace 3, 5 u 8 días. Si bien claman por soluciones, muchos de ellos no están dispuestos a aceptar paliativos como la distribución de agua a través de camiones cisternas que el gobierno ha desplegado dentro de su plan de contingencia mientras reactiva el bombeo del líquido hacia todas las comunidades. Ese fue el caso del centenar de manifestantes que cortó las vías de entrada a la emblemática barriada del 23 de enero, ubicada detrás de la sede del Ejecutivo y donde reposan los restos del fallecido presidente Hugo Chávez. Al grito de "no quiero cisterna, quiero agua de chorro", la muchedumbre ahuyentó a los 2 vehículos que llegaron a la zona para distribuir agua, y uno de ellos fue tomado por otro grupo de manifestantes que, unos metros más hacia el este, se abalanzó para llenar sus bidones. El conductor de esa cisterna, que pidió conservar el anonimato, dijo a EFE que su destino inicial era el Hospital Pérez Carreño, pero que recibió una orden telefónica indicándole que se desviara hacia esa zona para intentar apaciguar las protestas. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, indicó al canal estatal Bechica TV Chica que ha habido algunas dificultades con el suministro de agua en algunos hospitales que están siendo atendidas por el Ejecutivo dentro de un plan de contingencia. Aseguró que áreas críticas de los nosocomios como las salas de emergencia, unidades de diálisis y quirófanos se han mantenido operativos. Además, la ministra de Atención de Aguas, Evelyn Vázquez, informó que el gobierno ya inició la energización de los sistemas de producción de agua potable del país para comenzar con bombeo progresivo hacia las comunidades. Mientras esperan esas soluciones, los caraqueños llenaron la ciudad de reclamos y se reconocieron en parte alentados por el llamamiento a protestar que hiciera el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por unas 60 naciones. El también jefe del Parlamento pidió a los venezolanos mostrar el rechazo a los apagones causadas, según él, por el régimen usurpador de Nicolás Maduro. Es el momento de protestar organizados, para así proteger a nuestros vecinos y proteger a nuestro país. Que nadie se quede en su casa. La dictadura nos quiere apaciguados. No pudieron con la electricidad, ni con el agua y ni con la economía, indicó Guaidó en la red social Twitter.
El político llamó además a las Fuerzas Armadas a proteger a los manifestantes de los llamados colectivos, como se conoce a los grupos de civiles a veces armados que son leales al chavismo y que, según medios locales, actuaron hoy para amedrentar a opositores en las protestas. La versión oficial del vaivén de la energía responsabiliza a la oposición venezolana y a la administración de Estados Unidos por atacar el sistema eléctrico desde el día 7 con métodos electromagnéticos, mecánicos, fusil de larga distancia e incendios. El gobierno implementará desde mañana una jornada laboral reducida hasta las 2 de la tarde y ha suspendido por 11ª ocasión en el mes las actividades escolares mientras atiende los daños de consideración que sufre el sistema eléctrico del país como consecuencia de los ataques terroristas, que, asegura, ha sufrido.